Hola, mi nombre es Nadia Guzmán y soy estudiante de la Universidad de Guadalajara. A continuación veremos una presentación donde hablaremos sobre la replicación del ADN, que es una actividad que nos dejó el profesor José de Jesús López Jiménez. Primero comenzaremos con definir qué es ADN. ADN es ácido desoxirribonucleico, que es una proteína compleja que se encuentra en el núcleo de las células, que es la responsable de contener toda la información genética de un individuo o ser vivo. Esta información es única e irrepetible. Las funciones de la replicación del ADN es cuando una célula se va a reproducir y necesita duplicar su información genética. Es muy importante que la información que se conserve intacta para que la célula hija pueda conservar las características de la célula original. A este proceso de copia mediante la cual se forma una nueva molécula de ADN se le llama replicación. En la siguiente veremos cuáles son las características de la replicación del ADN. Las características son desarrollar dos cadenas para que sirvan como molde para formar dos nuevas cadenas de ADN. La enzima helicasa se introduce entre dos cadenas y rompe los puentes de hidrógeno que existen entre ellas. Para evitar el superenrollamiento en el resto de la molécula del ADN, se lleva a cabo la acción de la enzima llamada toposomerasas, que cortan y pegan el ADN evitando que se enrolle demasiado. Veremos cuál es la replicación semiconservativa. Son dos cadenas paternales del ADN. Se separan y sirven de molde para la síntesis de una nueva cadena de ADN. El resultado son dos dobles hélices de ADN, donde ambas están constituidas de una cadena paternal y una cadena nueva. Las características de la replicación simultánea son dos. Una es la disperso, que es la doble hélice paternal. Esta es rota en segmentos de doble cadena de ADN, al igual que en el modelo conservativo. Actúan como moldes para la síntesis de nuevas moléculas de doble hélice. Los segmentos se recomponen en doble hélices de ADN completas, cada una con segmentos intercalados de padres e hijos. Las conservativas, que son las dos cadenas de ADN paternales, se vuelven a juntar después de que ocurre la replicación. Esto es una molécula hija que contiene a ambas cadenas paternales y la otra molécula hija que contiene al nuevo material sintetizado. Aquí vemos cómo están las cadenas y cómo están las hélices del ADN replicado. En la siguiente vamos a ver cuáles son las características de la replicación bidireccional. Aquí vemos que tras comenzar la replicación se aleja de origen en ambas direcciones. El par de segmentos replicados se unen con los segmentos no replicados y a esto se le denominan horquillas de replicación. Cada horquilla de replicación corresponde al sitio donde la doble hélice parental se separa y los nucleótidos se incorporan en las cadenas complementarias resintetizadas. Las dos horquillas de replicación se mueven en direcciones opuestas hasta que llegan a un punto a través del círculo desde el origen donde la replicación concluye. Las dos cadenas dúplex replicadas nuevamente se separan una de la otra y al final se dividen en dos células diferentes. Siguiendo así vemos cuáles son las características de la replicación secuencial. La secuencia de cada una de las cadenas de ADN tiene la importante propiedad de reproducirse idénticamente, lo que permite que la información genética se transmita de una célula madre a las hijas, y es la base de la herencia del material genético. Aquí vemos cómo la horquilla y la burbuja de replicación comienzan y están en una sola cadena, que parece una escalera. Siguiente vamos a ver cómo el DNA polimerasa va entrando y entonces rompe las cadenas y abre la hebra adelantada y la hebra retrasada, y es así como se va abriendo una pequeña burbuja.
En consiguiente, entonces la horquilla de replicación vuelve a romper y va abriendo una burbuja más amplia. Entonces así pasa sobre ella para formar dos hélices. En la siguiente vemos cuál es la dirección de la síntesis del ADN. Esta es la separación de las cadenas durante la replicación del ADN por medio de polimerasa liberada, siguiendo con la transición del ARN para lograr la traducción de las proteínas. Aquí vemos cómo van haciendo las uniones. Una hélice se va por todo un lado, que viene siendo la 5 y la 3, y la siguiente hélice se rompe, que viene siendo la roja, para formar una nueva dirección de transcripción. En la siguiente vemos cuál es la descripción del complejo primorosa. El complejo primorosa es un complejo formado de dos enzimas, primasa, la primera enzima que se pega al ADN antes de la replicación, y la helicasa, la que se desenreda del ADN. Está constituido por RNA polimerasa y va a catalizar el proceso que permite la formación del primer cebador de la hebra conductora. Esta es una pequeña secuencia de 10 nucleótidos que permiten la replicación de la hebra conductora mediante el crecimiento continuo. DNA polimerasa 3, que permite la formación de DNA a partir de las hebras conductoras. La descripción del complejo replisoma lo vemos aquí, como el primosoma es un complejo proteínico de separación de helicasa SSB que sintetiza la cadena adelantada y después sintetiza también la cadena atrasada. El cebador ARN es un replisoma, es un complejo proteínico de una elongación de primasa y DNA ligasa. El cebador va sirviendo como un sellador entre las cadenas para que no se rompan y no queden abiertos. Ahí vamos viendo cómo el cebador ARN va sellando todo lo que cuando se va rompiendo la cadena. La siguiente vamos a ver cuál es la función de la primasa, que es sintetizar fragmentos cortos de nucleótidos de ARN, aportando así un grupo 3 OH al que el ADN polimerasa. Estas enzimas sintetizan los cebadores de ARN en los sitios de iniciación, que cumplen el requisito de un grupo hidroxilo 3 libre. Aquí vemos cómo la DNA girasa va haciendo con la primasa, hacen una síntesis de DNA, van bajando, van haciendo la burbuja más amplia hasta continuar en la sintetización del DNA, y entonces van haciendo que la cadena libre y la cadena retrasada se vayan abriendo por medio de la polimerasa hasta formar una cadena más amplia. Aquí vamos a ver cuál es la función y características de ARN cebador. Como ya vimos arriba, la función del cebador es ir sellando. El RNA cebador o iniciador de RNA premier en el punto de inicio de la duplicación. Entonces la función del RNA cebador es dar inicio a la síntesis del DNA, sellando como una escalerita. La función y características de la helicasa. Esta enzima se encarga de revisar que todos los nucleótidos estén apareados correctamente. El DNA helicasa es aquella que separa las dos cadenas del ADN para autoduplicarse. Permite que la primasa tenga acceso a las cadenas desapareadas en la horquilla. Se unen a ADN en doble hebra y estimulan la separación de las dos hebras hasta formar la helicasa al unirse con la primasa tanto de entrada como de salida de la cadena. Las funciones y características de la proteína de unión de cadena sencilla: se unen al ADN como tetrámetros y estabilizan la estructura de hebra simple generada por la acción de la helicasa. La replicación es 100 veces más rápida en presencia de estas proteínas. Aquí vamos a ver cómo la hebra se va formando por medio de la proteína SSB. Vemos cuando hay la separación, la helicasa y la proteína RAB. Aquí vamos a ir viendo cómo se van separando las dos cadenas.
En la siguiente vamos a ver la función y características de la aposoimerasa. Esta es la encargada de mantener la estructura terciaria del ADN durante el ciclo vital. Es la encargada del enrollamiento y desenrollamiento de las hebras de ADN durante la síntesis, la replicación, la condensación y la descompensación. Las enzimas nucleares, las enzimas de la familia de las topoisomerasas, cortan y empalman enlaces fosfodiéster y el DNA que resulta es un isómero topológico. Además, permite que otras moléculas de ADN pasen por el corte realizado. Función y características de las ligasas son reparar las hebras de ADN mediante la creación de enlaces covalentes, enlaces entre dos átomos. El ADN ligasa 1 que está implicado en la replicación del ADN y el ADN ligasa 2, 3 y 4 que están involucrados en la reparación del ADN. La ADN ligasa forma enlaces fosfodiéster entre los grupos 3-hidroxilo y 5-fosfato, reparando los cortes de la molécula de ADN replicado. La siguiente vemos cuáles son las fases de la replicación de iniciación. Aquí vamos a ver que consiste en el desenrollamiento y apertura de la doble hélice de la helicasa, proteína de unión a hebra simple de DNA SSB en procariota y RPA en eucariota. De esa forma es como la vamos a encontrar. La primasa en procariota y primasa en eucariota, como ya lo dijimos. Aquí vamos a ver cómo consiste el desenrollamiento y la apertura de doble hélice de ADN. La proteína específica aparta por la helicasa y de la helicasa pasa a la topoisomerasa y de la topoisomerasa pasa a la proteína SSB. Después vemos completo el ciclo celular replicasa del ADN y la reproducción celular por medio de extensiones. Aquí vamos a ver cómo está el mecanismo de elongación, pero ya completo. La primasa sintetiza un cebador cada hebra conductora de la burbuja de replicación. Las ADN polimerizan, comienzan la síntesis de la hebra conductora por el extremo 3 de cada cebador. La primasa sintetiza un nuevo cebador sobre cada hebra retardada. La ADN polimerasa comienza a sintetizar un fragmento de ADN y partir del nuevo cebador. Cuando el ADN polimerasa liga el cebador de ARN, lo elimina y lo reemplaza por ADN. La ligasa usa los fragmentos de ADN. Es así como se van formando la burbuja para poder ir haciendo el ADN. Las etapas de la replicación de terminación. Al finalizar la etapa anterior, entra en participación la DNA polimerasa de tipo 1, con actividad endonucleasa, la cual degrada los cebadores y rellena los huecos, usando el extremo 3 de la cadena anterior. Otra enzima ligasa es la encargada de sellar los cortes que quedan. La replicación termina cuando se unen los fragmentos de Okazaki de la hebra retardada. Aquí vemos cómo la hélice está retardada. Entonces el ARN cebador comienza a formar los fragmentos de Okazaki y en el siguiente cebador va formando una nueva hebra y entonces el cebador ya une y entonces ahí aparece la nueva hélice de ADN ya completa. Por último, aquí vamos a ver completa la etapa de replicación. ¿Cómo comienza? Parecería una escalerita, que es la primera hebra, que es el ADN doble hebra. Entonces inicia en el punto donde se regula el proceso, que es inicio de la replicación. Vamos viendo cómo está 3 y 5 y se va a empezar a separar. Entonces llega la segunda etapa, que es la elongación, que es la aplicación de la dirección. Entonces la burbuja se hace más amplia. Y por último vemos la terminación, que es la replicación terminada, cuando ya tenemos ahora sí 2 hebras. Es así como tenemos el ADN. Es de esta forma como entonces comenzamos a formar lo que viene siendo el ADN, que viene conteniendo la información genética de todo ser vivo, de nosotros como seres humanos. Por eso es importante que comencemos a investigar, es importante este tema. Aquí les dejo unas bibliografías que son en donde yo me basé para realizar esta presentación. Espero la entiendan, les hayan gustado y les sirva la información para algún trabajo más adelante. Muchas gracias